Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante, muy interesante y entretenido, y que además surge de la consulta de un auditor que nos preguntó, a propósito del capítulo de GPT, de qué se trataban y qué son los modelos Transformer. Así que en el capítulo de hoy vamos a estar sumergiéndonos en un tema que ha revolucionado el campo del procesamiento del lenguaje natural y, por supuesto, de la inteligencia artificial generativa. Me refiero a los modelos Transformers. Para entender el impacto de los modelos Transformer, primero debemos retroceder un poco y revisar el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. En los primeros días de la inteligencia artificial, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural se basaban en reglas predefinidas y gramaticalmente formales, como si todo el mundo hablase de manera rígida, estructurada, sin connotaciones especiales y siempre de la misma manera. Evidentemente, estos sistemas eran rígidos y no podían manejar la ambigüedad o la variabilidad del lenguaje humano. Un ejemplo clásico es ELIZA, un programa de la década de los 60 que simulaba una conversación con un psicoterapeuta mediante reglas sencillas de coincidencia o de patrones. Así hubo muchos, también en los 70 hubo otro que podía manipular bloques en un entorno virtual y responder preguntas sobre sus acciones, pero solo en un contexto muy limitado. Y a medida que la tecnología iba avanzando, las redes neuronales comenzaron a ganar tracción. En los años 90 y los 2000, las redes neuronales recurrentes y posteriormente las Long Short Term Memory Networks se convirtieron en las tecnologías de referencia para el procesamiento del lenguaje natural. Estas arquitecturas eran capaces de procesar secuencias de datos y manejar dependencias a largo plazo mejor que los enfoques basados en reglas. Por ejemplo, la traducción automática mejoró significativamente con la llegada de las redes neuronales recurrentes, como se vio en los primeros sistemas de Google Translate. Todos sabemos que fueron mejorando y que el primer Google Translate es infinitamente inferior que la versión actual que tenemos. Y además, aplicaciones como Siri y Google Assistant comenzaron a utilizar otras plataformas para mejorar el reconocimiento y el procesamiento del lenguaje natural. A pesar de sus avances, las redes neuronales recurrentes y las Long Short Term Memory Networks tenían sus propias limitaciones. Obvio, eran difíciles de entrenar debido a problemas como el desvanecimiento y explosión del gradiente. Y además su naturaleza secuencial significaba que no podían aprovechar efectivamente el poder de procesamiento paralelo del hardware moderno. Por ejemplo, aunque los asistentes de voz como Siri y Google Assistant eran impresionantes, su capacidad para entender contextos complejos y realizar tareas a largo alcance eran bien limitadas. Del mismo modo, los sistemas de traducción automáticos basados en las redes neuronales recurrentes a veces producían resultados incoherentes cuando las oraciones eran demasiado largas o complejas, o mejor dicho, cuando incluso uno no articulaba adecuadamente y Siri efectivamente no te entendía. Con estas limitaciones en mente, en el 2017, un grupo de investigadores de Google Brain publicó un artículo titulado Attention is all you need. Este artículo presentó una nueva arquitectura para modelos de inteligencia artificial que llamaron Transformer. Los autores, Vaswani, Shazir, Parmar y su equipo propusieron una manera muy innovadora de procesar los datos, pero esta vez secuencialmente. Los Transformers fueron diseñados para superar las limitaciones de los modelos secuenciales tradicionales, y en lugar de procesar la información de manera secuencial, el modelo Transformer utiliza un mecanismo de atención que permite procesar todos los elementos de la secuencia en paralelo, mejorando tanto la eficiencia como la precisión. ¿Cuáles son los componentes claves de los Transformers? Bueno, visualizo 3. 1. El mecanismo de atención. Este es el núcleo del Transformer.
permite que el modelo enfoque su atención en diferentes partes de la secuencia de entrada simultáneamente. Un ejemplo de aplicación es la mejora en la traducción automática, como en el DeepL, que utiliza un enfoque de atención para ofrecer traducciones más precisas. Otro ejemplo es la generación de texto creativo, donde el modelo puede enfocarse en diferentes partes de un prompt para producir narrativas coherentes y complejos. Una segunda parte es la paralelización. Los transformers pueden procesar datos en paralelo, lo que significa que son mucho más rápidos que los modelos secuenciales tradicionales. Por ejemplo, en la búsqueda de Google, el uso de transformers ha permitido entender y responder consultas complejas de manera mucho más rápida y precisa. Y en el ámbito de la salud, transformers ha sido utilizado para analizar grandes conjuntos de datos médicos en paralelo, ayudando a identificar patrones y diagnósticos más rápidamente. Y un tercer elemento son las capas del transformers. Los transformers están formados por codificadores, encoders, y decodificadores, decoders, y cada uno de estos contiene subcapas de atención y redes feed-forward. Por ejemplo, el procesamiento de imágenes y modelos como Vision Transformer utilizan esta arquitectura para clasificar imágenes de manera eficiente. En el ámbito del comercio electrónico, los transformers ayudan a recomendar productos analizando el comportamiento de compra de los usuarios. Ahora ya sabes por qué Google te ofrece un producto una vez que lo compraste, o por qué las plataformas de e-commerce siempre te sugieren algo a partir de la compra anterior. Desde su introducción, los transformers han evolucionado y se han convertido en la base de muchos modelos avanzados de inteligencia artificial. El primero es GPT, Generative Pre-trained Transformer. El primer gran éxito comercial de Transformer fue GPT, desarrollado por OpenAI. GPT-1 se presentó en el 2018, luego el 2019 GPT-2 y el 2020 GPT-3. GPT-3 en particular, con 175 mil millones de parámetros, demostró capacidades impresionantes en la generación de texto, traducción y mucho más. Por ejemplo, GPT-3 ha sido utilizado para desarrollar asistentes virtuales que pueden manejar consultas complejas y mantener conversaciones naturales. También ha sido usado en la creación de contenido, donde periodistas y escritores utilizan GPT-3 para generar borradores de artículos y contenido creativo. Mi sugerencia es que siempre sea la base del contenido y luego tú, como periodista o como generador de artículos, agregues tus elementos creativos de tu propia marca. Otro modelo destacado es BERT, Bidirectional Encoder Representation for Transformer, de Google AI, presentado en 2018, y a diferencia de GPT, BERT es bidireccional, lo que significa que entiende el contexto de una palabra mirando tanto hacia adelante como hacia atrás de la secuencia del texto. BERT ha sido utilizado en la mejora de la búsqueda de Google, proporcionando resultados mucho más relevantes y mucho más precisos. Además, en el ámbito educativo, BERT ha sido utilizado para desarrollar sistemas de tutoría automatizados que pueden entender y responder preguntas de los estudiantes de manera más efectiva. Otros modelos menos famosos, pero no por ello menos relevantes, que están basados en Transformers son T5, Text-to-Text Transfer Transformer, que fue propuesto por Google Research y que convierte todas las tareas de procesamiento de lenguaje en problemas de generación de texto. T5 ha sido utilizado en aplicaciones como la generación de resúmenes de documentos largos y la creación de preguntas para exámenes. Además, T5 se ha implementado en sistemas de asistencia legal para analizar y resumir grandes cantidades de texto legal, por cierto. Robert A, o Roberta, según el juego de palabras en castellano, que es un modelo robusto basado en BERT que mejora su rendimiento mediante ajustes en el preentrenamiento y ha sido utilizado en el análisis de sentimiento en redes sociales, ayudando a las empresas a entender mejor la opinión de sus consumidores y clientes. Y también se ha implementado en el sistema de detección de fraude para analizar patrones de comportamiento y así también poder detectar actividades sospechosas de una cuenta. Finalmente también tenemos a XLNet, que introduce un enfoque autorregresivo permutado para abordar algunas limitaciones de BERT. Este se utiliza en la generación de código en entornos de desarrollo software, ayudando a los desarrolladores a escribir código mucho más eficiente. Y también ha sido aplicado en sistemas de predicción del mercado financiero, analizando grandes cantidades de datos históricos para prever tendencias futuras. Los Transformers tienen competidores en varios frentes.
En los modelos secuenciales tradicionales, aunque los transformers han demostrado ser superiores en muchas tareas del procesamiento del lenguaje natural, hay otras donde los datos secuenciales son cortos y menos complejos, donde los modelos antiguos son mucho más útiles. Por ejemplo, en la predicción de series temporales de corto plazo, como en el clima, como en los niveles de inventario de una tienda, aquellos donde no necesitamos procesamiento de la gran cantidad de texto. También otro son los modelos de redes neuronales convolucionales, utilizados principalmente en el reconocimiento de imágenes, pero no son tan efectivos en la secuencia de textos muy largos. No obstante, en el ámbito de la visión por computadora, los neuronales convolucionales siguen siendo dominantes, como en el reconocimiento facial en los sistemas de seguridad para entrar a tu trabajo, por ejemplo, y la detección de defectos en la manufactura o en las fábricas. Y los modelos híbridos, que combinan características de Transformer con otros enfoques para tareas específicas. Por ejemplo, los modelos híbridos que utilizan redes neuronales convolucionales y Transformer han sido efectivos en tareas de análisis de video, donde se necesita entender tanto la información espacial como la temporal. Y además, en la bioinformática, los modelos híbridos han utilizado para predecir estructuras de proteínas, combinando la capacidad de los Transformers para entender la secuencia con la habilidad de las neuronas convolucionales para procesar estructuras tridimensionales. Los Transformers han tenido un impacto profundo en la inteligencia artificial generativa. Por lo menos yo visualizo que en 4 ámbitos. El primero es la eficiencia computacional. La capacidad de procesar secuencias en paralelo ha hecho que los Transformers sean mucho más eficientes y escalables. Por ejemplo, en la creación de contenido multimedia. Los Transformers permiten la generación rápida de guiones y material creativo, lo que acelera la producción. Y en el ámbito de los videojuegos, los Transformers se han utilizado para generar diálogos y tramas, creando experiencias de juego más dinámicas y envolventes. ¡Wow! Sorprendente. También en la calidad de generación de texto. Los GPT-3, por ejemplo, han establecido nuevos estándares en la calidad y coherencia de la generación de textos. Algunas empresas utilizan GPT-3 para crear juegos de aventuras basadas en texto donde las historias son generadas en tiempo real, según la decisión del jugador. O como la plataforma Jasper AI, que ayuda a los creadores de contenido a generar ideas y escribir artículos de blog de alta calidad. Tercero, transferencia de conocimiento, porque los modelos preentrenados como BERT y GPT pueden ajustarse a una variedad de tareas específicas. Por ejemplo, los modelos preentrenados se utilizan en aplicaciones médicas para analizar registros de salud electrónicos y ayudar a los diagnósticos de los médicos. Y también en el marketing digital, donde los Transformers ajustados analizan y generan contenido personalizado para campañas de publicidad. Y cuarto, por cierto, en una innovación continua, la investigación sigue avanzando con nuevas variantes y mejoras que continúan ampliando los límites de lo que es posible en el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, los modelos multimodales que combinan texto e imagen, como Clip en OpenAI, están abriendo nuevas posibilidades en el reconocimiento de imagen y la generación de contenido multimedia. Además, los avances en eficiencia de computación están permitiendo desplegar modelos Transformer en dispositivos móviles, mejorando la aplicación de asistentes virtuales y la traducción en tiempo real. Algunos casos de usos específicos donde los Transformers están marcando la diferencia tienen que ver con 4 ámbitos. 1. La traducción automática. Modelos como T5 y el Transformer original han mejorado significativamente la calidad de la traducción automática. Por ejemplo, DeepL, una herramienta de traducción automática, utiliza Transformers para procesar traducciones más precisas que otros servicios. Además, aplicaciones móviles como iTranslate utilizan Transformers para proporcionar traducciones instantáneas y precisas en conversación en tiempo real. Por eso nos sorprendemos con la traducción automática. Un segundo punto es la generación de texto. Ustedes ya saben, GPT-3 ha sido utilizado para generar artículos, historias y poemas, demostrando una creatividad sorprendente. Por ejemplo, The Guardian publicó un artículo escrito por GPT-3 mostrando cómo la inteligencia artificial puede generar contenido periodístico. Además, empresas como Replica utilizan GPT-3 para crear compañeros de conversación personalizados, mejorando la experiencia del usuario con aplicaciones de chat. Increíble, esto mejora todo. Y lo que nos lleva a un tercer ámbito de mejoras que tiene que ver con los chatbots y los asistentes virtuales. Los Transformers han mejorado la capacidad de los chatbots para mantener conversaciones más coherentes y contextualmente relevantes. Por ejemplo, Microsoft utiliza Transformers en su asistente virtual para proporcionar respuestas más precisas y contextuales. Y en el ámbito empresarial, empresas como Drift utilizan Transformers para desarrollar chatbots que puedan manejar consultas de clientes de manera mucho más eficiente y personalizada.
Y un cuarto punto, los resúmenes automáticos. Modelos como Ver y T5 se han utilizado para resumir documentos largos de manera efectiva, lo cual es muy útil en aplicaciones como análisis de noticias y resúmenes de investigaciones. Algunas plataformas utilizan Transformer para resumir artículos de noticias, haciendo más fácil para los usuarios consumir esta información. Y en las investigaciones académicas, por cierto, herramientas como Scholarcy ayudan a los investigadores a resumir papers largos, facilitando el acceso a la información más clave y relevante del paper. Aunque los Transformers han avanzado enormemente, todavía enfrentan desafíos significativos que deben superar para continuar su evolución. Primero, la escalabilidad y la eficiencia energética. Tema relevante. Entrenar y desplegar modelos de gran tamaño como GPT-3 o el 4o requiere una cantidad considerable de recursos computacionales y de energía. La investigación futura se va a centrar en hacer que estos modelos sean mucho más eficientes y sostenibles. Empresas como OpenAI y Google ya están trabajando en técnicas de compresión y optimización para reducir el costo energético de estos modelos. 2. Seguridad y ética. Efectivamente, a medida que los Transformers se vuelven más poderosos, también aumenta la preocupación sobre su uso ético y los aspectos de seguridad. Por ejemplo, el potencial de generar noticias falsas o contenido malicioso, fake news, nos plantean a todos desafíos demasiado serios. La comunidad de inteligencia artificial está desarrollando marcos y políticas para garantizar que estos modelos se utilicen de manera responsable y segura. También la interpretabilidad y la transparencia. Los Transformers, al igual que otras redes neuronales profundas, a menudo se comportan como cajas negras. Ojo ahí. Para mejorar la interpretabilidad de aquello y su transparencia de estos modelos, va a ser crucial adoptar en áreas críticas como la medicina medidas que permitan transparentar de mejor forma sus procesos. Investigaciones en técnicas de interpretabilidad como la visualización de tensiones y la explicación de decisiones ya están en marcha. Y cuarto, adaptación a nuevos contextos. Aunque los Transformers son altamente versátiles, adaptar estos modelos a nuevos dominios y contextos específicos sigue siendo un desafío. La investigación en aprendizaje por transferencia, aunque con ajustes finos y continuos, va a seguir siendo esencial para extender el alcance de estos modelos a más aplicaciones y prácticas. En resumen, el modelo Transformer ha revolucionado el campo de inteligencia artificial generativa y el procesamiento del lenguaje natural. Su eficiencia, flexibilidad y capacidad para capturar dependencias complejas lo han convertido en el estándar de facto en muchas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Desde la traducción automática hasta la generación de texto creativo, los Transformers están definiendo definitivamente el futuro de la inteligencia artificial. Lo que nos queda es aprender a hacer las preguntas correctas y apoyarnos en la inteligencia artificial para construir un mundo mejor para todos. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si deseas profundizar o contactarme, escríbeme a contacto@mauriciolopez.tech y te responderé lo más rápidamente posible. En los sonidos estuvo Sebastián Alarcón, yo soy Mauricio López y esto fue Experiencia Tech. Nos vemos.